Amigos, buen día. René Hernández González les saluda. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que resonó mucho en la opinión pública. ¿Se acuerdan de aquella joven que inventó un embarazo, que mandó un féretro con una muñeca a la provincia de Chiriquí? Pues ayer se dio el juicio en la provincia chiricana y hoy tenemos al equipo que se encargó de defender a esta joven que al parecer y en las investigaciones que hice no tenía un buen comportamiento mental y eso vamos a aclararlo ahora. Tenemos en sala a la abogada Kimberly Pérez, a la doctora y abogada Ayor Lescano Pomares y al abogado José Betancourt. Bien. En primera instancia, licenciada Kimberly, ¿qué decidió el tribunal ayer en la provincia de Chiriquí? Bueno, la decisión que tomó el tribunal fue declararla no culpable. Estamos hablando de la señorita Taira Edilca Montero. Exacto, así es. Bien, y le paso la pregunta de una vez a la licenciada Ayor para que nos aclare la diferencia entre no culpable e inocente. Bueno, no culpable es cuando el tribunal no logra tener una congruencia entre lo que la fiscalía le está indicando versus los hechos que se están acusando. Inocente es que no hubo ningún tipo de delito dentro del proceso. Ok. Licenciada Kimberly Pérez, ¿cuál fue el motivo por el cual decidieron acusar a la joven? El motivo por el cual decidieron acusar a la joven fue por la simulación de hechos punibles y profanación de un cadáver y falsificación de documentos. Eso fue lo que dijo el Ministerio Público, ¿correcto? Exactamente. Bien. Ahora, para el licenciado José Betancourt, ¿cuál fue la postura de los jueces durante el proceso de investigación? Debemos indicar que, a pesar de los reclamos que hizo este equipo de abogados, los jueces no hicieron eh, algún tipo de advertencia al Ministerio Público sobre que nunca existió una advertencia que estableciera que esos documentos que ellos consideraban de alterados o auténticos lo estableciera un perito o la entidad encargada de emitir, en este caso el Tribunal Electoral. Y la verdad es que nosotros llevamos este tema muchas veces ante los jueces de garantía y los jueces de garantía pues no hicieron reparo alguno de esta situación, pues lo que ocasionó que tuviese un tribunal de juicio que tomar la decisión, como en efecto se dio en el día de ayer. En una declaración corta, dígame usted por qué el tribunal decidió declararla no culpable. El tribunal manifestó que la declaró no culpable porque el Ministerio Público no pudo probar esos hechos, que se le acusaba de haber simulado un hecho punible y de haber falsificado los documentos. No tenía el caudal probatorio, las pruebas que se debatieron en el juicio oral, ninguna arribó al tribunal a decir que eso que se le estaba planteando a la señora Taira como responsable se había dado. Y es de forma unánime que se estableció que el término correcto es no hubo congruencia entre lo que me traíste al juicio y entre lo que tenías que probar, para que quede más claro. Licenciada Ayo Rescano Pomares, haga un resumen sobre el por qué considera usted que actuó de esa manera la acusada. Estamos hablando de Taira Montero. Ok, la señora Taira tiene un diagnóstico confirmado a través de test. Es un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo tipo depresivo. Tengo la autorización de ella para emitirlo y es para concientizar a la población que a veces nosotros tenemos ciertos comportamientos fuera de lo que se considera normal y pues los dejamos pasar. El ser asocial, el tener tipos de emociones muy extremas, muy tristes, muy enojados. Y bueno, a veces la familia o uno mismo dice, bueno, eso es normal, me voy a ir a tomar esta pastilla o me voy a correr. Sería bueno que la población
tomara eso como una enseñanza. Y si notamos algo de eso en un familiar o en nosotros, recurrir al personal de salud idóneo para este tipo de test a tiempo, porque en una situación de estrés, a veces la respuesta que se tiene no va a ser igual a una respuesta normal. En este caso, bajo amenaza, la señora Taira, que pensó estaba embarazada al inicio, porque no fue al inicio un engaño, ni siquiera para ella, precisamente por su aspecto disociativo de la realidad. Ella tuvo leche por las mamas, tenía la prolactina alta, ella no sabe, ella no es personal de salud, para saber que eso le hacía tener leche por las mamas. Y bueno, con ese intento de tener bebés durante 10 años con su esposo, del cual se separa por situaciones en su matrimonio y en esa separación, se encuentra con esta nueva persona. Entonces pensó que al estar con esta nueva persona estaba embarazada. Y cuando intenta reconciliar con su esposo, dice, bueno, voy a hacerme el examen porque como estoy embarazada y todo, cuando va al médico, al ginecólogo, le dice, no, no está embarazada. Intenta separarse de esta otra persona y esta otra persona la amenaza y le dice que la va a picar y le dice que le va a hacer daño a la familia como se separen. Entonces, en su trastorno, la idea que se le viene, bueno, me toca mantener el embarazo y después decir que se murió. Entonces, allí es donde empieza toda la trama. Y adicional a esto, esta persona, de parte de la señora Taira, recibía múltiples transferencias bancarias, muchos beneficios económicos que fue expuesto en el tribunal. Y bueno, esta conveniencia hizo pues que él quisiera mantener ese vínculo que realmente no era ni vínculo porque la señora Taira estaba en Panamá Oeste y el señor en el área de Chiriquí. Y dicen que esta situación emocional de Taira la llevó incluso a intentar quitarse la vida. Así es, por esa razón, la abogada de la contraparte indica que mi persona intentó inventar un trastorno en la señora Taira, porque la señora Taira intentó quitarse la vida con un cuchillo y cayó en colapso, eh, con una situación de estrés extremo. Yo la refiero al hospital Nicolás Solano. Cuando llega, tal como lo dice el historia clínico, ella estaba estable, dolor de cabeza, y no es por eso que la hospitalizan, sino por unos test que le hacen y por un examen de imagen que le hacen a nivel cerebral. Entonces la hospitalizan por 22 días en el Nicolás Solano y la estabilizan. Entonces, siguió el tema a nivel ambulatorio, ella se atiende a nivel ambulatorio y totalmente, un cambio totalmente con, bajo medicación, eh, su vida cambia totalmente en su matrimonio, en sus relaciones con su familia, por algo que ella no sabía. Y el hecho de que una persona tenga un alto índice intelectual no quita de que tenga un trastorno. Entonces, cuando llega a medicina legal, el médico legal dice que la vio tranquila, lo manifestó en el tribunal, y por eso que él no consideró hacerle un test psicológico. ¿Y por Pero qué, licenciada Ayor Lescano, y por qué ella manda a Chiriquí un ataúd blanco, me dicen, con una muñeca? ¿Cuál es el propósito de esa acción? ella no lo envía a Chiriquí, sino que ella hace que está la niña que nació y después que murió. Y ella lo hace con el sentido de que, bueno, con esto voy a hacer como que la mamá del muchacho no sufra tanto porque ya hay una niña allí y ya la familia va a quedar tranquila porque parece que era como la primera nieta. Y ella en su mente pensó que esa era la mejor salida. Y en ese momento de psicosis intenta hacer todo esto que hizo para como alivianar un poquito todo lo que le estaba, las amenazas y todo lo que estaba tras de ella. Eh, y bueno, por esa razón que se dio el caso. Ahora, sé o me cuentan que durante todo este proceso en que ella es detenida, le dan, creo que una
medida cautelar domiciliaria. Le pregunto yo, ¿perdió algún familiar muy querido? Sí, debido a las constantes publicaciones con alegaciones falsas, sin pruebas, la madre, no solo a ella, el esposo, el padre, eh, les causó mucho daño. Y la madre sí tenía una situación, pero eso avanzó, hizo que muriera de un infarto. Se Eh, pudiera decir entonces que este juicio, todo este proceso, acelera la muerte de su mamá. sí. ¿Cómo se sintió la doctora y abogada Ayor Lescano con tantas noticias y comentarios contradictorios, acusaciones que se dieron por ciertos manejadores de la opinión pública? Todavía, am, hasta hace poco del juicio, por parte de la abogada de la contraparte, se expusieron falsedades. Y considero que este tema tiene que ser para ajuste de todo profesional. Nosotros en el campo del derecho y en el campo médico tenemos, tenemos que tener un código de ética muy delicado. Y cuando hablamos de los comunicadores sociales como su persona, personas con ética, que buscan transmitir lo que es, con pruebas, esperando el momento oportuno. De esa manera se evita dañar innecesariamente, porque no lo sufre nadie, lo sufre en carne viva la familia, la persona. Y a veces el agua que se riega, cuando se recoge, no se recoge limpia tal como se recoge de otro color. Esto es un comentario o pregunta para que lo contesten cualquiera de los tres. Si se habló de una acusación de profanación de un cadáver, nunca existió un cadáver. Se habló de alteración de documentos públicos, creo que la acusada manejó fue copias, no eran documentos oficiales. ¿Qué sienten ustedes por parte de nuestro sistema judicial cuando, teniendo clara una situación, se ponen a hacer declaraciones que no se ajustan a la realidad? A ver, Kimberly Pérez, ¿qué piensa? Bueno, la realidad es que tenemos que mejorar el sistema y va a partir desde cuando llega una investigación a atención primaria, tener ese ímpetu de investigador, ¿verdad? Y ajustar ese tipo de cosas. Si tú ves que no hay delito, tú tienes que inmediatamente hacer un archivo. Si tú estás interesado en otro delito, tienes que concursar las pruebas. Así funciona. Pero no se le puede echar la culpa en su totalidad a todos los funcionarios del Ministerio Público, porque la realidad, como en toda institución, siempre van a haber buenos funcionarios. Pero partiendo de allí, la investigación siempre da inicio en atención primaria. Por ende, el fiscal que atienda esa noticia tiene que estar bastante claro de lo que va a hacer y cómo va a tipificar el delito. Sin hacer Licenciado José Betancourt, ¿usted cree que los operadores de justicia se dejaron influenciar por lo que salía en los medios de comunicación social? Claro que sí. Mire que ayer lo advertí al tribunal, que no se dejó amedrentar por eso. Lo advertí al tribunal porque una de las partes intervinientes estaba diciendo que allá afuera, que haya personas esperando y yo tribunal. Nosotros somos hombres de derecho, usted aplica en el código y es a lo que nosotros vamos a mantener en esta sala de audiencia. Lo que se ha aprobado es esto. Allá afuera hay personas esperando una respuesta, pero los jueces hablan en su fallo y los aboco a eso. Porque habían dos juicios en este proceso, el juicio mediático y el juicio legal. Nosotros el día uno, con nuestra representante y su familia, dijimos, vamos a dedicarnos al juicio legal. El mediático dejemos en un lado porque eso no nos interesa ganar. La verdad es que nos lo que interesa es esclarecer la situación legal tuya, que hasta este momento no has cometido ningún delito. Lastimosamente, como dijo que me antecedió, la presión que hubo quizás cegó a los fiscales a llevar una causa que no tenían cómo probar
a un juicio oral. Y fue una de las advertencias a los jueces. Jueces, nosotros llegamos aquí no porque quisimos, sino porque el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, nos forzó a venir a este estrado y los jueces de garantía nos dijeron que las situaciones que había planteada la defensa tenían que resolverse en este momento. Desgastamos el sistema, pero no por la necesidad o por la necesidad de nosotros o por Taira. Fue por el propio Ministerio Público que decidió llevar esto a juicio, sabiendo que no tenía los elementos de los tipos penales que pretendía aprobar en juicio. Esa es la realidad. Entonces, yo sí espero que esto sea una lección para el sistema de justicia, porque fíjese, y debo indicarlo, nosotros estamos siendo grabados por funcionarios del órgano judicial, cosa que no se debe hacer, cada vez que entramos y salimos de la audiencia. No sé con qué ánimo, no sé, no me atrevo a asegurar, pero esto pocas veces se da, jamás lo había visto, que había una funcionaria de prensa grabando solamente los 3 días de ese juicio y habían otros juicios andando, pero estaba dedicada a eso. Es más, cuando llegaba mi representada con nosotros, el equipo de abogados, esa no grababa. Yo le pregunté por qué grababa. ¿Por qué no graba dentro de los salones de audiencia? ¿Por qué no graba en los pasillos cada vez que pasaba, no? Eso es ilegal, pero claro, no tengo que probarlo porque cuando no te con en mano. Pero esta realidad, todo esto se dio dentro del sistema y gracias a Dios tuve 3 jueces sensatos, objetivos, que les aplaudo que hayan aplicado el derecho como debe ser, sin presiones sociales. Gracias. Y licenciada Ayor Lescano, quiero saber la reacción de Taira Montero en el momento en que se da el veredicto no culpable. ¿Cuál fue su reacción? Estamos teniendo problemas de comunicación y estamos recuperando la transmisión y le pregunto a la licenciada Lescano Pomares la reacción de Taira Montero al momento del veredicto de no culpable. Con esto se comprobó incluso la situación de la señora Taira, debido a que al momento que la señora Taira recibe el veredicto, como fue una fuerte emoción, su reacción fue caer y convulsionar, caer, caer. Bien amigos, hemos perdido contacto, pero considero que ya se habló lo más importante. En el caso de Taira Montero, no hubo profanación de cadáver porque en el ataúd no había un cadáver, había una muñeca. No hubo alteración de documentos públicos porque ella no los alteró. Pero las autoridades desconocieron o no le dieron la importancia al informe médico, donde se establece que la acusada tenía problemas, problemas mentales. Por esa razón, nosotros vamos a cerrar la transmisión aquí. Creo que la información ha sido interesante, aunque en estos momentos se están reconectando. Vamos a ver si logramos la comunicación con ellos. Por favor, pongan la imagen porque quiero cerrar esta transmisión. Mientras ellos ponen la imagen, le pregunto ya, reitéreme cómo actuó o cuál fue el comportamiento de la acusada, Taira Montero, en el momento en que ella escucha el veredicto de no culpable. Adelante, Ayor Lescano. Bueno, precisamente al momento del veredicto se pudo confirmar la situación mental, porque debido a que fue una emoción fuerte, la señora Taira tuvo un cuadro de hipotensión, cayó y convulsionó incluso. Yo tuve que darle primeros auxilios, ya que la señora Taira por su condición no puede o no está en la capacidad de recibir emociones fuertes. Y ante esta situación fue testigo todos los que estaban en la sala. Ok, y los sentimientos del equipo que defendió a la acusada, y quiero que esos sentimientos los resuma a nombre de los tres
la abogada y doctora Ayor Lescano Pomares. ¿Cómo fue el sentimiento de ustedes cuando los tres jueces dicen no culpable? Fue una decisión unánime de los jueces y, y la verdad yo estoy en un nivel de felicidad muy alto porque cuando uno lleva un caso que sabe que no es lo que se está diciendo durante tanto tiempo y todo el daño que sufrió la señora y la familia, el daño moral, la señora Taira, el daño económico también. Eh, es algo inexplicable, licenciado, de parte de los tres. Y con este veredicto, ella de una vez cobra su libertad absoluta. Desde ayer. Y para finalizar, dígame, ¿qué hacía Taira Montero antes de este caso? ¿Cuál era su profesión? ¿A qué se dedicaba? Claro que sí, la señora Taira es una arquitecta experta en diseños interiores, muy brillante. Es más, a veces lo malo es bueno porque su trastorno la hace tener la capacidad de crear cosas eh, incluso que parecen surrealistas. Y eso la hizo merecedora de muchos reconocimientos también cuando estaba activada en su profesión. Muchísimas gracias el equipo que se encargó de defender a la señorita Taira Montero, arquitecta. Ya están escuchando ustedes lo que dice la doctora Ayor Lescano, que es brillante, que es inteligente y espero que la sociedad, después de este incidente, le dé el sitial a ella que se merece sin aquellos señalamientos, comentarios sarcásticos. En fin, ella, por su trastorno mental que se comprobó de manera clínica, tuvo comportamientos que para muchos pudieran ser raros, sorprendentes, pero cada uno lleva su cruz, cada uno tiene su novela y Taira Montero nos ha demostrado hoy que los operadores de justicia fallaron y que los medios de comunicación hicieron un juicio paralelo y que esta presión de los medios posiblemente influyó en quienes tenían que dictar justicia. No culpable, se habla de una sentencia para el 5 de diciembre. No entiendo, licenciada Lescano, de sentencia. Si no culpable, me parece que ahí está la sentencia. Acláreme eso para finalizar. Se Sí, lo dejo ahí. lo que sucede es que siempre el tribunal de juicio da, acabado el juicio, el sentido, si es culpable o no culpable. Y fija una fecha para dar la lectura de por qué ellos consideran, por lo menos en este caso, de que la señora Taira es no culpable. Ya debo aclarar que corresponderá al fiscal determinar si hay algún tipo de causal para presentar algún recurso o no. Esta es una situación pues, que tenemos que ver en su momento, pero teníamos que esperar la sentencia y verificar si el fiscal decide interponer algún tipo de recurso o no. Y bueno, eso es lo que quedaría pendiente. Esperemos que el fiscal se ilumine por fin y no recurra a otro recurso dilatorio, porque de eso está lleno el Ministerio Público y también los abogados. Dilatar y mientras tanto hay familias que sufren. Gracias a este equipo de abogados, lo felicito a todos por el trabajo que hicieron y espero que Taira Montero encuentre la paz interior que tanto necesita en estos momentos. Un abrazo. René Hernández González con otra transmisión noticiosa de hechos importantes que giran a nivel nacional. Abrazos, Dios nos bendiga. Amén.